Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar el cálculo de la composición porcentual de dos casos particulares que se pueden hacer desde el punto de vista experimental. Entonces a calcular el porcentaje de agua que existe en una sal como el sulfato cúprico hidratado, ¿verdad? Que se puede hacer calentando en una cápsula de porcelana y bueno, hasta que cambia de color. Normalmente esta sal es de color azul y luego cuando liberamos las moléculas de agua cambia de color, ese azul pasa a blanco. Y podemos, por diferencias de peso, poder determinar el porcentaje de agua. Y luego poder determinar cuántas moléculas tiene la sal original, cuántas veces está hidratada. Y el otro caso es el de el clorato, la descomposición del clorato de potasio, calentándolo en presencia de dióxido de manganeso y determinar el porcentaje de oxígeno que tiene esta sal. Entonces, bueno, vamos a hacer unos casos hipotéticos como que hubiésemos obtenido ciertos resultados en la práctica, en una práctica en un laboratorio, y cuáles serían los procedimientos, ¿no? Obviamente, obviando ciertos protocolos que tienen que ver con los reportes correctos de errores, de medición en cuanto a los instrumentales de observación, entre otros, ¿no? Solamente la parte, vamos a decir, como matemática o de cálculo para llegar a los resultados y luego hacer los posibles reportes, ¿no? Siguiendo los protocolos correspondientes. Entonces, bueno, vamos a compartir la pizarra. Bueno, aquí tenemos la pizarrita y vamos a pegar la tabla. Aquí está, perfecto. Pegarla por acá. Y aquí vamos a copiar. Entonces, bueno, ¿qué datos pudiésemos tener por aquí? Entonces, bueno, en una balanza, nosotros pudiésemos determinar o medir lo que es la masa de la cápsula vacía. En este caso vamos a suponer que tenemos una cápsula de 17.829 gramos, la cápsula vacía. Luego tenemos una masa de sulfato cúprico. En este caso, bueno, si no tenemos una balanza que se pueda tarar o digital, entonces, bueno, dentro de esto podemos tener la masa de la cápsula más el sulfato hidratado. Y bueno, vamos a asumir que es más o menos 18,110 gramos. Y aquí estaríamos hablando de la cápsula, la masa de la cápsula más la masa de la sal, ¿no? Luego tendríamos que hacer una simple resta para hallar una diferencia, ¿no? Bueno, calentamos y obtenemos, luego de que se enfría la cápsula, la masa de esta con ya el sulfato anhidro, vamos a poner 18,082 gramos. Y bueno, tendríamos que determinar la masa de agua desprendida, la masa de sulfato y bueno, el porcentaje de agua, sería lo primero. Entonces, en este caso, por ejemplo, para hallar la masa de sulfato hidratada, esta es una X porque no sabemos este valor, sería la masa, esta masa que tenemos que es de cápsula más sal, 18 gramos, y le restaríamos la masa de la cápsula vacía, que es 17,89 gramos. Entonces, en este caso, ¿ah? Vamos a calculadora, aquí vamos a tener 18,110 menos 17,829, que es la masa de la cápsula. Entonces, en este caso nos da
281 gramos, que sería la masa de sulfato cúprico hidratado. Luego, para hallar la masa, en este caso entonces tendríamos 0,281 gramos. Ahora, en el caso del sulfato anhidro, entonces tenemos, igual hacemos el mismo procedimiento anterior, en este caso, para hallar la del sulfato anhidro sin agua sería la masa que nos quedó después de calentar y que la sal cambiase de color a blanco, y le restamos la masa de la cápsula que se mantiene constante. Entonces ahí vamos a obtener la masa del sulfato. Entonces en este caso sería 18,032 menos los 17,829. Entonces en este caso nos da 0,203 gramos. ¿Sí? Ahí tendríamos, entonces en este caso el resultado sería 0,203. Ahora, obviamente, para hallar la masa de agua desprendida, o sea, la masa de agua que se desprendió, que se evaporó durante el calentamiento, tendríamos que restar, ¿verdad? La masa de la sal hidratada, que es 0,281, menos el residuo que quedó sólido, que sería el sulfato cúprico sin agua. Esa diferencia nos daría los gramos de, eh, de agua que se desprendía, ¿no? Entonces, en ese caso nos dio 0,078 gramos, ¿sí? Entonces, bueno, aquí sería 0,078 gramos, que serían valores hipotéticos como que si estuviésemos trabajando en el laboratorio, ¿no? El procedimiento. Ahora bien, ¿verdad? Nos dicen el porcentaje de la sal, del agua en esa sal. Entonces, bueno, siempre es bueno tener claro qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Cuando estamos calentando, nosotros tenemos el sulfato cúprico con una cierta cantidad X de moléculas de agua. Esto normalmente esta sal es de color azul y al aplicarle calor, ¿verdad? Obtenemos el sulfato anhidro, que esto es blanco, más X moléculas de agua que se han desprendido en forma de vapor, se han liberado, ¿sí? Eso es lo que tenemos. Entonces, obviamente, toda esta masa que tenemos aquí es esta inicialmente, y la masa del blanco es esta inicialmente, ¿verdad? Podemos hacer la resta para hallar la del agua, sabiendo al principio, ¿no? Que la materia no se crea ni se destruye, o sea, el principio de conservación de la masa, ¿no? En gramos estamos hablando que la masa de los reactivos va a ser igual a la masa de los productos, no se destruye ni se elimina masa. Entonces, en este caso, se cumpliría que aquí tenemos 0,281 y de este lado tenemos 0,203 gramos de esta y 0,078 gramos de esa. Entonces, en ese caso se cumple la, la ley de conservación. ¿Ya? Disculpen un momentico que se me va a descargar la computadora. Bien, ahora si quisiésemos hallar experimentalmente el porcentaje de agua, si observamos, estas X moléculas de agua son las que se desprendieron aquí. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la masa de las X moléculas de agua. Entonces, en este caso, ¿verdad? Sería la masa de agua desprendida dividido para la masa de la sal hidratada. ¿Sí? Entonces nos daría 0,078 dividido para 0,281 y eso multiplicándolo por 100 porque queremos porcentaje nos daría entonces 0,078 dividido para 0,281 por 100 nos da 27
27,76%. Entonces, el porcentaje de agua en la sal hidratada es 27,76%. ¿Sí? Ahora, en el caso que nos pidiesen, ¿verdad? Eh, el valor de X, ¿sí? El valor de X. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿verdad? Nosotros tuviésemos por allí la forma teórica de calcular el porcentaje, ¿no? De agua, el porcentaje de agua, el porcentaje del agua en la sal hidratada teóricamente es X veces, ¿verdad? X veces la masa molecular del agua dividida para la masa molecular total de la sal, que sería de la sal anhidra, ¿sí? Entonces nos quedaría algo como X veces la masa molecular del agua dividida para la masa molecular del sulfato más la masa molecular X veces, perdón, de agua. Sería más X veces la masa molecular del agua. Entonces, tendríamos que calcular las masas moleculares, ¿no? De estos compuestos. Entonces, en el caso del agua es 18. Recuerden que para calcular las masas moleculares tenemos que este, sumar, multiplicar los subíndices de la fórmula molecular y por sus masas atómicas y sumarlo. Entonces, por ejemplo, en el caso del agua, tengo agua, hidrógeno y oxígeno, dos hidrógenos, un oxígeno, masa atómica 1, masa atómica 16, aquí me queda 16, aquí 2 por 1, 2, y esto lo sumo y me da 18 gramos por mol. En el caso del sulfato, ¿sí? Vamos a tener la masa molecular de esos compuestos, ¿sí? Entonces, en el caso del cobre, ¿verdad? Tenemos cobre, tenemos azufre y tenemos oxígeno. Aquí tenemos 63,5, aquí tenemos 32 y aquí tenemos 16. Aquí por 4, por 1, por 1. Nos queda 63,5, 32 y 64. Entonces, en ese caso, haremos la suma respectiva y tenemos entonces en ese caso 64 más 32 más 63,5 nos da 159,5. ¿Sí? 150 gramos sobre 1. Entonces, al sustituir acá, entonces tenemos X veces 18 y aquí tenemos 159,5 más X veces 18. ¿Sí? ¿Y dónde sacamos el porcentaje? Bueno, el porcentaje que determinamos en la primera parte, la forma experimental, que fueron 27,76. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí sería por 100. Entonces, eso nos debe pasar, porque es el porcentaje. ¿Sí? Por 100 debe ser igual a nuestro porcentaje 27,76. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que resolvemos es la ecuación en este caso. Nos va a quedar 18x es igual a 0,2776 después de haber dividido sobre 100 y todo lo que está abajo pasa a multiplicar 159,5 más 18x. Aquí aplicamos
propiedad distributiva, ¿verdad? Porque nos queda una ecuación con una incógnita y nos va a quedar en este caso 18x igual, entonces en este caso 0.2776 por 159,5 nos da 44,2772 más 0,2776 por 18x nos da 44998X. ¿Sí? En este caso pasa a restar y nos queda 18 menos 4,9968. Eso de X va a ser igual a 44,2772. Entonces nos va a quedar 18 menos eso. Nos queda 13,0032, aproximadamente 13. Y aquí tenemos 40x, 44,2772. Ahí pasa a dividir, nos queda 44,772 dividido para 0,032. Y esto nos da aproximadamente, ¿sí? Tenemos 44,2772 dividido para 13,0032. ¿Sí? Nos da aproximadamente 3,4. ¿Sí? Lo pudiésemos aproximar a 4. Y en este caso, ¿verdad? Sería por 4 moléculas de agua. Porque X sería 4 en este caso. ¿De acuerdo? De esa manera determinamos X. Ahora vamos a pasar al del experimento del clorato de potasio. Bien, como les decía, bueno, ahora vamos a hacer como que si estuviésemos haciendo una práctica de laboratorio en el cual vamos a determinar de forma experimental el porcentaje de oxígeno en el clorato a través de su descomposición térmica con ayuda del dióxido de manganeso como catalizador. Entonces, en este caso, ¿verdad? Nos piden, por ejemplo, primero determinar a través de una balanza digital o analógica, dependiendo de la que tengamos en el laboratorio, la masa del tubo vacío. Entonces, en este caso, bueno, vamos a suponer que tenemos 29 gramos. La masa de clorato, vamos a suponer 2 gramos de la masa de clorato. La masa de dióxido de manganeso, 0,70 gramos. ¿Verdad? Calentamos agitando, eso va a liberar oxígeno, que es el gas que podemos ver cuando se burbujea, se va a fundir el sólido y paramos de calentar luego de que se haya detenido lo que es el burbujeo, ¿no? Que es lo que indica que el oxígeno ya se ha liberado. Dejamos el tubo enfriar para poderlo pesar y anotamos la masa del tubo ya frío, en este caso, ¿sí? Entonces, anotamos y nos da 30,40 gramos. Entonces nos piden la masa del oxígeno desprendido y el porcentaje de oxígeno en el clorato. Entonces, en este caso, el clorato de potasio, que está sólido, se calienta y tenemos dióxido de manganeso que no interviene en la reacción, sino que es como el catalizador junto con el calentamiento, en el cual se van a liberar, ¿verdad? El residuo es cloruro de potasio más el oxígeno gaseoso, que es el burbujeo. Obviamente aquí este es el sólido también. Aquí tendríamos que balancear
Entonces, en este caso, balanceamos los oxígenos y aquí balanceamos la sal, que queda como residuo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la masa de oxígeno desprendido? Esta sería la reacción química que ocurre. Entonces, obviamente, tengo la masa de clorato. La masa inicial sería, eh, primero vamos a ver la masa del residuo, ¿sí? La masa del residuo, que en este caso son 30,40, ¿sí? Menos 29. Y nos da 1,40 gramos, que es lo que queda. ¿Qué representa ese 1,40? El residuo, ¿verdad? Que incluye el dióxido de manganeso, que no reaccionó en la reacción, sino que es un catalizador, más el fluoruro de potasio, ¿sí? Y la masa que tenemos inicialmente, ¿verdad? La masa inicial que tenemos 2 gramos de clorato más 0,70 gramos de dióxido de manganeso, que serían 2,70 gramos. Entonces, obviamente, si la masa inicial es 270, ¿verdad? Y tenemos 1,40, lo que falta es el residuo de lo que falta para completar el 270, perdón, es el oxígeno que se liberó. Entonces, la masa de oxígeno liberada sería 2,70 menos 1,40. Entonces, en este caso sería 1,30 gramos. Sería la masa de oxígeno, ¿sí? 1,30 gramos. Esto es lo que tenemos aquí. Si queremos determinar, ¿verdad? El oxígeno que está allí, sabemos que todo el oxígeno liberado, ¿verdad? El 1,30 gramos proviene del clorato. Entonces, el porcentaje de oxígeno en este caso sería el oxígeno desprendido, que viene todo del clorato, y el clorato es 2,2. ¿De acuerdo? Entonces, ahí por 100. Entonces, calculamos. En este caso tenemos 1,30 entre 2 por 100. Nos da 65% de oxígeno. ¿Sí? En este caso también pudiésemos calcular, por ejemplo, el porcentaje. Este es el porcentaje, vamos a decir, experimental. ¿Sí? Pudiésemos calcular un porcentaje teórico. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, a través de la relación molar. En este caso, calculamos la masa molecular, ¿verdad? Sabemos que tenemos uno de cada, bueno, en el caso del oxígeno tenemos tres, ando como en automático, ¿sí? Tenemos tres y multiplicaríamos en este caso por las masas atómicas del cloro, del potasio y del oxígeno, ¿sí? Entonces, en el caso del potasio es 39, 35,5, 16, ¿sí? 39, 35,5 y 48. 6 por 3, 18. Muy bien. Ahí sumamos los tres valores que son 39 más 35,5 más 48 y nos da 122,5. ¿Sí? En el caso de si tomamos como una base de cálculo un mol, ¿cuál es la masa en el caso del porcentaje de oxígeno?
tendríamos 48, que es lo que aporta el oxígeno a este total, dividido entre 122,5 por 100. Entonces sería 48 dividido para 122 por 100. En este caso nos da 39,18%. Entonces allí tendríamos que ver, ¿verdad? Si en el caso de que es muy diferente, si medimos exactamente todo, cada uno de los valores que allí están. Pero de esa manera podemos determinar de esta manera el porcentaje experimental y de esta manera el porcentaje teórico. Y podemos comparar y ver cuáles son nuestros errores durante el laboratorio. Entonces, bueno, esperemos que les sirva para el desarrollo de prácticas como esta, de la determinación de los porcentajes o de composición porcentual de diferentes sustancias en laboratorio de manera práctica.